En el año 2020 tuvimos uno de los regresos más icónicos y nostálgicos en el mundo del entretenimiento, ya que He-Man y los amos del universo estaban de vuelta de la mano de su casa matriz Mattel, causando impacto en las generaciones ochenteras y los coleccionistas de todo el mundo. El regreso del poder. Coleccionistas en el mundo. Fue tremenda sorpresa. De hecho, mi coronela hermosa se dio cuenta primero y ella fue quien empezó a poner todas las fotografías o los renders que tenían de este primer paquete de San Diego Comic Con. Este de aquí, del Príncipe Adam con He-Man. Y fue tanta la sorpresa que la verdad lo estamos esperando con muchas ansias. No sabíamos que iba a ser tan grande esta nueva línea de Origins, y la verdad, no sé, el poder volver a comprarlas estas en retail, o sea, en el Walmart o en las tiendas como lo conozcan, realmente fue mucho saudade y fue completamente volver a la infancia para poder encontrar estas piezas. La verdad, fue sorprendente la idea. Bueno, ¿cuál fue el impacto en mí el día que me enteré que Motu había vuelto al mercado, a la vida? Bueno, lo primero que fue con este pack. Y bueno, yo recuerdo que en aquel tiempo yo estaba terminando de comprar algunas figuras de la línea de Classics. De Classics tengo una buena colección, pero tampoco la tengo toda completa, ya que he sabido no ser completista con Classics. Y bueno, la verdad que cuando me enteré, pues fue un poquito como, uy, a ver ahora qué van a sacar. Pero sí que es verdad que gracias a un amigo que me comentaba que en eBay tenía una conocida que nos podía conseguir este pack, no lo dudé dos veces. Compré el pack y cuando le hice la review a las figuras, pues ya me di cuenta que me estaba gustando muchísimo ese tipo de articulaciones y ese tipo de figura. Y bueno, pues tú te puedes imaginar pues que fue una auténtica alegría, tanto pues para mí como para todos los fans que ahora coleccionamos Origins. Imaginen ustedes aquel recuerdo reminiscente que está ahí latente, que está ahí escondido dentro de nosotros y que de repente quiere salir a luz. Cuando Masters of the Universe iba a volver a nuestras vidas por medio de una nueva línea, creo que eso fue una noticia muy grande en su momento. Más adelante pues ya veríamos nosotros cómo iba a ser esa distribución de figuras. Pensábamos que iban a llegar a los supermercados, que iban a llegar a todas las tiendas de juguetes, pero de una u otra forma esas distribuciones se fueron sesgando en su momento. Desde luego que Masters fue muy importante en el momento en que llegó. Saber que de nuevo, casi más de 3 décadas después, He-Man y los amos del universo iban a llegar a nuestras vidas, eso creo que no tiene un nombre ni un precedente. Llegó con mucha fuerza y hoy en día lo estamos disfrutando de una u otra forma. El impacto no lo sentí porque para mí Masters of the Universe siempre ha estado prácticamente todo el tiempo, desde los 80s, después la 2000X, que sí, aunque pasó un tiempo, no pasó tanto tiempo. De la 2000X llegó la Classics y después tuvimos Super 7 y todo el universo de Super 7. De hecho, cuando Super 7 tiene los derechos de Masters of the Universe, podría haber dicho, wow, ahí fue cuando más sentí como el regreso de Masters of the Universe, cuando Brian Flynn con todo el equipo de Super 7 empezó a sacar las líneas. Primero vasos, empezó a sacar vasos y cosas de Masters of the Universe, luego sacó sus figuras tipo Reaction, y después ya las figuras pues continuando la línea
de Classics, y luego haciendo la línea de Filmation, y bueno, empezó a hacer un montón de cosas Super 7, y después cuando termina la licencia de Mattel descansa un año y decide lanzar la línea de Origins. Un año o 2 años fue más o menos, o sea, no fue tanto tiempo, porque también se estaba platicando de la película Masters of the Universe y de una caricatura y todo eso. Entonces yo creo que Masters, al menos en esa época, no había y no ha desaparecido. Estaba de vuelta. Es increíble. Era difícil dimensionar, porque yo personalmente estaba coleccionando otra línea completamente diferente, pero siempre queda en las raíces He-Man. Yo recuerdo que lo último que había salido de He-Man era que había podido obtener difícilmente el He-Man Classic, con mucha dificultad, por lo menos donde yo vivía, que no vivo en la capital. Costaba mucho obtener esas figuras, y también lo que era Super 7, que había salido tiempo atrás. Pero la fuerza con que llegó ahora Mattel con Motu, muy similar a cuando salieron la primera vez en Vintage, pero con un toque moderno. Pero se respetaron mucho los parámetros, que se agradece en cuanto a lo que fue el Vintage. Por supuesto, traía nuevos formatos en el sistema de articulación. Las dimensiones eran casi iguales, casi las mismas, pero por supuesto con las mejoras que se ven hoy en día en la figura, sobre todo a la hora de lo que es la articulación, la paleta de colores, que siempre ha sido muy llamativa en los personajes de Motu. Bueno, pues evidentemente para mí fue un impacto brutal, ¿no? Ya son casi 20 años coleccionando figuras de acción, evidentemente entre ellas Amos del Universo o Master del Universo, y bueno, para mí fue una noticia maravillosa, siempre hablando del reinicio, ¿no? Por parte de Mattel. Si es verdad que ya había salido la línea de Super 7, los Neo Vintage, pero sí es verdad que me agradó muchísimo la idea de los Masters of the Universe Origin, con todo lo que eso conlleva, ¿no? La verdad que fue una noticia espectacular, me revitalizó la vida como coleccionista, y más teniendo en cuenta que las primeras Wave, la gran mayoría de ellas se pudieron conseguir en tiendas físicas. No sentí tan fuerte el regreso de He-Man porque justamente en esas fechas, cuando era la pandemia o post pandemia, estaba terminando de coleccionar 2000X, mi colección favorita. Entonces de repente vi este anuncio y dije, mira, puede ser algo relacionado más con lo vintage. Nunca fui muy seguidor de lo vintage, pero dije ya, veamos cómo es, se ve interesante. Así que le hice seguimiento mientras terminaba de coleccionar la 2000X. Bueno, yo me enteré fue a través de las redes sociales. En el año 2020 estamos en plena pandemia, y bueno, en uno de esos tantos videos supe del regreso de la franquicia. Bien, en ese mismo video vi que 4 países latinos habían sido los seleccionados, y que a partir de octubre, un mes como este, iba a salir a la venta en Latinoamérica. Pero bueno, no le presté mucha atención en realidad, como aquí en Colombia esas figuras no han sido muy relevantes, por así decirlo, para cierto tipo de público. Bueno, en fin, recuerdo que al mes siguiente, en noviembre del 2020, entró yo a la tienda Pepe Ganga, que es una red de juguetería que están a lo largo y ancho de todo el país. Y cuando yo entro, yo tenía la costumbre de entrar porque siempre me ha llamado la atención los juguetes, pero los veía y hasta allí. Pero cuando yo veo los Motu, veo la figura, la Wave 1 y la Wave 2 que llegaron juntos a Latinoamérica, mi impresión fue wow. O sea, no tengo palabras, solamente recuerdo la emoción. Yo no había tenido más un Motu en mis manos desde aquel niño de los años 90. Y cuando vi el empaque tal cual como lo recordaba, el blister con su huequito en el plástico transparente, verde fondo, su mini cómics, el cinturón, el esculpido y cada una de las figuras, sin duda alguna la nostalgia se apoderó de mí. Sin duda alguna volví a ser ese niño que fui. Pues con la línea Origins, creo que yo tengo un punto de vista un poco diferente a las demás personas, porque
cuando salió la línea Origins, vi que Mattel hizo, pues, obviamente algo diferente, pero mi punto de vista es más tecnológico. ¿Por qué? Porque la línea Vintage era una línea que se caracterizaba por ser moldes e impresiones rígidas. Mientras que cuando salió la línea Classics, esta línea fue una línea muy bonita. A mí me marcó un antes y un después, porque con esta línea Classics ya se empezaron a ver las articulaciones. Entonces la tecnología de los brazos, de cómo hicieron los brazos, pues ya fue totalmente diferente. Pues entonces Mattel agarró la nostalgia del Vintage, obviamente con la línea Classics, y fusionó estas dos tecnologías y sacó la línea Origins. Cuando empezaron a salir la línea Origins, pues a mí fue una línea que me marca, me gusta bastante, me abrió otra vez el corazón, y pienso lo siguiente: creo que Mattel, espero que no muera con una cantidad pequeña de figuras. Espero que sigan sacando figuras. A mí, en lo personal, sí me agrada que existan y que crezcan las facciones. O sea, más Evil Warriors, más Evil Hordes, más Snailmen. Pues, no me importa, la verdad es que yo, pues obviamente no es que coleccione todo, pero colecciono lo que me agrada. Y adicional, pues creo que sí es importante que yo prefiera que la línea Origins muera con 500, 600 figuras, porque tengo de dónde escoger, a que solo muera con unas 150 o 200 figuras. ¿Me explico? Entonces, qué triste fuera si muere con 100 figuras, con 150 figuras. Mientras más figuras hayan, va a ser una colección pues más divertida y más bonita. Adicional, pienso de que ahorita, con lo nuevo que está sacando Mattel, eso me hace muy feliz, porque no solo se está enfocando en Origins, sino se está enfocando en otras líneas nuevas que están marcando el paso, ¿verdad? Bueno, muy feliz porque Motu básicamente representa mi infancia. Creo que para todos, creo que los que estamos en este grupo tuvimos una infancia bastante feliz, tuvimos la mejor infancia posible. Me encantó la línea Origins. En general me parece que los colores están preciosos, me parece que todo está muy bien hecho, salvo que soy un poco conservador y me hubiese gustado que no tuviese articulaciones. Es decir, que las piezas fueran un poco más orgánicas en el sentido de las piezas originales vintage de principios de los 80. Sin embargo, me parece una línea muy hermosa, me da gusto encontrarlas en tiendas como Target o como Walmart. De verdad muy enamorado de la línea Origins, aunque no es mi línea principal, me he enamorado muchísimo. Sin embargo, mi debilidad son los Mondos. Por alguna extraña razón, me enamoré de Mondo. Bueno, tienen una estética muy linda, ¿ok? El complemento artístico que tienen las cajas, todo lo que trae la cabeza del vintage, el muñeco, trae diferentes facciones, trae las armas. Creo que en general son piezas que artísticamente están muy bien hechas, entonces ahí es un poco por el amor al arte. Para mí fue algo muy emocionante, porque la verdad creo que en cuanto a coleccionismo, así en líneas generales, algo que tienes que conocer así sí o sí es Masters of the Universe, o sea, los personajes He-Man, Skeletor, Orko, Vilin, todos, ¿no? Y digo, desde aquella primera generación de juguetes que pues muchos conocimos, cuyo molde pues es bastante, pues vamos a decir icónico, es algo emocionante que vuelva al mercado porque significa que sigue pues innovándose, ¿no? Siguen mostrando cosas nuevas, no solamente en cuestión de las figuras, sino también en cuestión de los cómics, en cuanto a cuestión de series, ¿no? Que digo, amén de pues a veces de las ideologías o cosas que pues quieran plasmar en dichos
en dichos medios, la verdad es algo que pues se sigue evolucionando y aún tiene una base considerable de fans. Por lo tanto, pues a mí me emociona, me pone muy contento que pues sigamos encontrando más de Masters y que siga siendo algo rentable en muchos aspectos para diferentes empresas, compañías, y que nos sigan entregando pues quizás cosas distintas, pero que sigan teniendo esa bonita esencia. Cuando pues muchos conocimos a personajes como He-Man, de que yo por el poder de Grayskull y todo eso, ¿no? La verdad a mí me sigue emocionando que sigan innovando en personajes como Orko, que sigue siendo mi personaje favorito de Masters of the Multiverse Universe. Y digo, a mí me fascina, ¿no? Y todas las demás, todas las variantes que podemos encontrar y conocer, es algo emocionante, es algo padrísimo, y pues es fantástico que sigan innovando en ese sentido. Para mí el regreso de Masters del Universo solamente ha traído cosas buenas. Ya no solamente la nostalgia de cuando eras un chaval y jugabas con los muñecos, con tu He-Man y Skeletor, y no tenías ninguna preocupación en el mundo, sino ese reencuentro que tenemos ya siendo más adultos con la comunidad de Masters del Universo, que es una comunidad bastante maja. Las nuevas líneas que han sacado, a mí por ejemplo me flipa la parte de Mega Construct. Estoy muy metido en Motu Battleground, que es el wargame para jugar en modo competitivo. Me gusta mucho coleccionar Masterverse. Me han gustado mayormente las series de Netflix. Crucemos los dedos porque parece que se están poniendo las pilas con la película live action. Y yo creo que estamos viviendo la época dorada de Motu con todo el contenido que hay ahora mismo. Y además creo que le queda bastante recorrido todavía por verse. Un saludo a todos. Yo soy Nak de Pinches Masters del Zodiaco. Bueno, comentar que fue, por decir así, fue algo inesperado porque, como todos sabemos que antes de que saliera la nueva línea de Master of the Universe, veníamos pasando por la pandemia. Ya con la pandemia, ustedes saben, toda esa nostalgia, todo ese encierro que tuvimos, fue como motivado también por el programa que sacó Netflix de los juguetes que nos hicieron. De eso fue como el primer shock, o sea, donde nos tocó la nostalgia. Entonces, esa misma nostalgia cuando empezamos a ver esa serie, por lo menos en mi caso, yo siempre he sido coleccionista, pero bueno, como todos, hubo etapas donde tuvimos pausa en varias etapas de nuestra vida, pero después del COVID, cuando yo veo esa serie, que me toca las nostalgias full, porque uno de los episodios fue de Master of the Universe y volvió otra vez, o sea, volvió como cuando yo era niño. Dios mío, o sea, yo tengo que empezar otra vez con mi colección de Master of the Universe, y yo empiezo otra vez como a agarrar aquellas figuras favoritas de Master of the Universe. Entonces, seguido a eso, sabemos que Mattel dice que va a sacar una reedición de las nuevas, de lo que fue la colección de los 80 de Master of the Universe. Entonces, para mí fue como que una combinación de muchas cosas, con lo del COVID y eso. O sea, fue como que ese fue el momento especial para que Master of the Universe volviera a nosotros. Pues, brother, la verdad, Motu, digamos, volvió a mi vida porque vi un día un video de un coleccionista extranjero y vino a mi memoria toda la parte de mi infancia donde pues
gracias a Dios, pues mis viejos me pudieron comprar algunas figuras, pocas, porque pues en ese tiempo era un poquito caro, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios las tuve un He-Man, tuve un Skeletor, un Panther. Entonces, como te mencionaba, al ver el video, vino a mi memoria todo eso, y lo que se me ocurrió fue, bueno, ahorita pues podría volver a hacer mi colección. Y así fue como, o sea, la verdad es que sí me impactó, me dio mucho gusto el saber de las figuras, de que existían, de que las podía conseguir. Y pues empecé a investigar, y como bien dice la pregunta, en el mercado vi que habían varios coleccionistas, me uní a grupos de fans, estuve pues con los vendedores locales de figuras vintage, y me enfoqué puramente en coleccionar la colección vintage. Saludos a todos, Raymond Guadalupe, Simio Arte, Simio Toys. La impresión que tuve en el momento en que me enteré que Moto regresaba a nuestras vidas en el mercado fue increíble. Saber que iba a volver a ver en las tiendas como línea regular de juguetes nuestras figuras amadas, nuestros personajes queridos, fue genial. En realidad fue súper genial. No puedo explicar todos los recuerdos que llegaron a la mente, de esas emociones, el decir, wow, voy al mercado a ver las figuras nuevamente y hablarle de eso a nuestros niños. La palabra que clave es vuelto, porque en mi caso yo nací en la primera mitad de los 70s, yo nací en el 74 y estuve en plena facultad como niño para los juguetes, lo que es en la segunda mitad y todos los 80s por completo, y me tocó mucho disfrutar de lo que es la línea, empezando por Filmation en las caricaturas de Masters of the Universe, He-Man. Y me tocó mucho disfrutar esa serie, me tocó muchas series, me tocó ver que siempre las empresas jugueteras tenían para los niños, para nosotros los hombres, tenían dividido lo que son siempre juguetes random, y para las mujeres tenían lo que son muñecas y cositas así, pero siempre la reina fue Barbie, por decirlo así. De repente llegó He-Man, y He-Man fue un parteaguas que a todos nos gustó. Inclusive niñas de Barbies se vinieron a cruzar al lado oscuro del coleccionismo, que en ese caso eran los hombres fuertes que ya teníamos el poder. Y la verdad, esa fue mi manera de vivirlo. Inclusive por eso hicieron muñecas, Tila, Sorceress y todo eso, porque las muchachas querían también tener sus partes femeninas y formar parte de la historia de nosotros. Fue un momento muy padre, un parteaguas en lo que es el coleccionismo y las aventuras y la manera de jugar, niños y niñas, con los juguetes. Sinceramente fue una época muy bonita. Y ya cuando bajó, todo lo que sube tiene que bajar. Subió, bajó lo que es He-Man y todo ese rollo, más nunca desapareció, y solamente estuvo regresando con He-Man del espacio, He-Man 2000X, que fue un trancazo, y los jugueteros también hicieron su parte. Una versión de He-Man random se vendía, Classics, las versiones de 2000X y todo ese rollo, pero nunca tuvo ese detalle de parecerse a la que son las figuras vintachonas, las figuras con las ligas, los movimientos muy planos, así solamente la cabeza, el golpe, o sea, era muy básico, pues, porque era un juguete per se, y se preocupaba más por parecer juguete que por adaptarse a lo que son las figuras de la vida real, como los Classics en este caso. Y la verdad, fue un momento muy bueno, y de repente dijeron que ya iban a hacer las figuras lo más parecidas posibles a lo que es las originales, las vintachonas. Ahí fue donde nos quedamos nosotros pensando si iban a hacer algún tipo de réplica, algún tipo de variación, pero pues todo el mundo nos pensamos que era réplica, hasta que de repente llegó Origins.
Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Cueva de Kaiba. Aquí les presento el nuevo santuario donde tenemos la colección de su amigo Kaiba Fus. Les quiero comentar cuál fue el impacto cuando me enteré que en el formato de Mega Construx íbamos a tener estas preciosas figuras de Master of the Universe. Les he de comentar que me emocioné bastante, ya que para mí uno de los hobbies que he tenido desde pequeño también he sido armar Legos. Entonces armar estas pequeñas nuevo formato de Master of the Universe me pareció genial, porque siempre lo he dicho, mientras más pequeño es la escala es más grande el universo. Entonces, como podrán ver, atrás tengo yo pues un display bastante grande de lo que es Mega Construx, y la primera figura o el primer set que conseguí y por lo que empecé con esta colección fue este set de Hordak, Shira y el Príncipe Adam, ya que para en lo particular una de las mejores facciones de la serie pues es la Horda. Lamentablemente hoy por hoy pues al parecer no ha dado nada oficial pues el departamento de Mega Construx, pero la línea de Master of the Universe pues se canceló. Eso por lo menos a mí no me para en cuestiones de crear cosas, como por ejemplo sets así como estos que ya los tenía anunciados, pues lo canceló, que traía un Randman de cómic y el Laserbolt, que para mí pues por la facilidad de construcción no me costó nada recrearlo. Está genial. ¿Cuál fue el impacto del regreso de Masters of the Universe en tu vida de la mano de Origins? Wow, la primera impresión que tuve con las figuras, aparte ya de poder tener este pack, pues recuerdo que fue muy buena, ¿no? Fue una impresión, la verdad que el tener esas figuras con esas articulaciones, esa actualización, tan fieles también a sus versiones vintage, y también, pues para mí, pues la verdad que fue una alegría, ¿no? Y también pues me sorprendieron muchísimo. Si tuviera que destacar algunas figuras que me sorprendieron mucho de esas primeras waves, bueno, te destacaría el primero Skeletor con la boca abierta, me impresionó mucho que Mattel se arriesgara a hacerlo así. El castillo de Grayskull me pareció también algo bastante bueno. También me quedé un poco loco cuando vi que venía con la Sorceress blanca y no venía con la que aún no había salido la regular. Pero bueno, pues la verdad que una muy buena impresión con las waves, me gustaron muchísimo. Y bueno, pues eso, Mattel pues ya ha empezado ahí a soltarnos unas sorpresas que bueno, que nos sigue sorprendiendo. Ya cuando llegó Origins a nuestras manos, de hecho fue muy gracioso, porque de tanto que estuvimos viendo y publicando que iba a salir esto, estamos tan emocionados y queríamos saber cómo iba a ser esta pieza. Al momento que lo vimos en un toy show a la siguiente semana, que fue San Diego Comic Con, lo encontramos y le dijimos a nuestro amigo Sean, lo queremos, no nos importa cuánto cueste, nada más ni le preguntamos, y lo conseguimos, y desde entonces lo tenemos. También qué tanta era nuestra emoción y un poco así como ansiedad, que hicimos un video porque a la par salieron primero, creo, las figuras de WWE, Masters of WWE y Eternia, que es como el de las luchas. Entonces nos estaban dando demasiadas ideas. Tenemos muchos teasers antes de estas figuras. Entonces ya cuando salen al mercado en el 2019-2020, las primeras waves fue fabuloso. Era completamente volver a tener todos estos vintage en tus manos, pero con la ventaja de que los podías posar y mover como si te placiera, como si te diera la gana. Esto era maravilloso. Aparte, está muy apegado el recuerdo también del 2019-2020 de las primeras waves, cuando
Recordemos que nos cae la pandemia precisamente en esa época y era la cacería muy rara porque era desde nada más los Walmart en línea y iba llegando muy poco. Ahí fue donde nos dio mucho chance de poder hacer estos videos reviews y está muy apegado porque ahí se ve como el amor por estas figuras nos ayudó a sobrepasar la pandemia y también a hacer muchos amigos porque hicimos más en vivos hablando precisamente de esta línea de Origins. Asombro y alegría. Esa fue la primera impresión que yo tuve de la línea Origins. ¿Recuerdan ustedes aquel pack de 2 figuras, He-Man y Príncipe Adam, que vinieron para una convención juguetera? Fue una sensación muy grande, porque venían aquellas figuras con todas las características visuales de los 80s, pero con la novedad de las articulaciones. Creo que ese fue un hit muy grande. Pero el empaque en el que venían esas figuras le dieron todavía más fuerza a ese exclusivo. Desde luego, yo sigo todavía impactado y recordando ese momento con ese exclusivo que muchos lo quisieron y pocos lo tienen. La distribución de las Way, pues, ¿qué les puedo decir? Poco a poco se fueron llegando a diferentes países. No vinieron webs completas, al menos no acá en Guatemala, pero gracias a la distribución de amigos que pudieron traer figuras, poco a poco fueron repartiendo las piezas a los coleccionistas que anhelaban tener las figuras de la línea Origins. El Castillo Grayskull, por ejemplo, es una pieza muy bonita y que también en su momento hubieron algunas quejas respecto al diseño, el color, etcétera, pero el Castillo Grayskull es una pieza que debe estar en toda colección porque es un estandarte dentro de Masters of the Universe, es un icono dentro de toda colección de He-Man. Entonces, Origins en su momento fue un boom de alegría cuando supimos que iba a venir. Las Waves se fueron dando poco a poco, pero afortunadamente yo creo que muchos de los coleccionistas han ido obteniendo de una u otra manera cada una de las piezas que han ido saliendo. Sí, fue impactante. La verdad, fue una sorpresa sin desmerecer lo que había hecho antes Super 7 y Classic, pero esta vez el mercadeo de poder regresa. Fue fabuloso. Mattel estaba de vuelta y con una línea a la nostalgia, un toque muy particular. El regreso y el revuelo que generó el regreso de la línea Origins y otras figuras como también Masterverse, fueron saliendo todos estos reviews, estos grandes canales como Motula TV, Los Secretos de Orco, Arturo también, que trajeron en sí un análisis profundo a lo que son todas estas líneas, haciendo una comparativa también a lo que fue la era vintage. Inevitable hacer las comparaciones de los juguetes que tuvimos en los años 80 con lo que estábamos viendo ahora. Si bien había una mejora, también había ciertos aspectos que se extrañaban, pero siempre mantuvo el toque nostálgico en cuanto tanto en el blister como también en la figura, por supuesto con un toque moderno. Cuando llega Origins, ahora sí, a nuestra vida es una cosa impresionante porque sentimos que las clásicas, las ochenteras estaban de regreso con nuevas articulaciones y lo que más yo creo que más nos gustó a unos amigos y en lo personal fue el precio. Porque llegó a un precio súper económico, te podías comprar 3 figuras de Masters of the Universe por una de otra compañía y decías, el plástico está muy bien, las articulaciones, muchas articulaciones, pero con todo ese estilo retro vintage que decíamos, wow, o sea, es como si regresáramos a la época de cuando éramos niños y pero con articulación, no sé, o sea, ver el empaque original o el empaque clásico y poderla comprar en nuestras jugueterías, no que no sea en línea o una cosa así, sino poder ir al supermercado o a la tienda departamental y encontrarlo. ¡Ay, Masters of the Universe! Ya voy a poder tener todos. Mira, me sorprendió bastante ir al supermercado y encontrar figuras tan a buen precio. Así que dije ya, si me gusta 2000X, tengo algunos clásicos, veamos cómo es, pues, relacionado con lo nuevo que estaba mostrando Mattel.
Así que adquirí a Skeletor y quedé altamente impresionado con la calidad de las figuras, son muy jugables y también la relación del precio es muy muy barata. Así que no, dije voy a ver qué tal es y aquí estoy. Seguí coleccionando alguna otra figura relacionada con Origins, me gustó mucho Origins, son muy jugables. El castillo Grayskull por ejemplo tiene un esculpido espectacular, es muy entretenido. Pasa un buen momento jugando con estas figuras, están hechas para jugar, no solamente para exhibir. Excelente. Y yo quedé impresionado. En ese momento yo no lo compré porque me daba pena con mi esposa. Yo, un adulto, casi 40 años, comprar figuras, ¿qué es esto? Bueno, recuerdo que cuando fui por segunda vez al siguiente fin de semana, aún en plena pandemia, eso aún teníamos el tapaboca, ya no estaban. Solamente quedaba el Príncipe Adam y el Battle Cats. Ok, y así pasó diciembre de 2020, enero de 2021, febrero de 2022, en marzo del 2021 es que yo las compro. Solamente estaba el pack del Príncipe Adam con el Skylet y Battle Cats y salió una promoción 50%, las compré. Luego me animé y fui por Mercado Libre y allí estaba el He-Man y Skeletor y lo compré. Luego me seguí animando y dije, vamos por el Manatams y lo compré. Cuando vine a ver a punto de Mercado Libre con buenos precios, por cierto, compré toda la Wave 1. Pues mi primera impresión de la línea Origins, pues el recordar lo de antes con lo nuevo me trae mucha nostalgia, ya que pienso que las figuras anteriores a las nuevas figuras, ya con nuevas articulaciones, bajo mi punto de vista, pues son mejores las Origins, ¿sí? Pero las Vintage pues traen esa nostalgia que a todos nos gusta, ¿verdad? Y respecto a los playsets, pues, ¿qué les puedo decir? La reedición de este nuevo castillo me gustó bastante. Creo que sí ha pegado y sí me ha gustado lo que ha hecho Mattel, ¿verdad? Tanto en estos playsets que ven en este momento. Bueno, pues evidentemente fue una sorpresa impresionante. Las primeras waves son siempre las que te marcan porque normalmente Mattel suele utilizar los personajes principales para enganchar a los coleccionistas. Fue un soplo de aire fresco a la línea de figuras de acción basadas en Amos del Universo y bueno, ya el castillo Grayskull me pareció maravilloso. Sí es verdad que como todo en la vida todo es mejorable, pero sin menospreciar el trabajo hecho por Mattel, que las cosas como son, el que me conoce sabe que yo critico tanto lo bueno como lo malo. Y en este caso el castillo Grayskull cumplió con creces hasta tal punto que más adelante pues hicieron sus accesorios para agrandar más si cabe dicho playset. Lo mejor que se pudo encontrar en tiendas especializadas, supermercados y en todos lados y en jugueterías. Origins se me antoja como un vistazo a ese pasado tan magnífico, pero pues también con otro sabor, otro aroma, si puede decirse de esa manera. Es algo que a mí me gustó mucho. El castillo Grayskull creo que pues sí fue un golpe, pero al corazón bastante importante, ¿no? Porque, hombre, ¿cómo olvidar pues eso? Creo que es algo icónico en cuanto a, pues, ya ni hablar de series animadas, en cuanto a caricaturas, ¿no? Esa línea Origins, pues yo creo que pues sí, también tenía sus detalles, ¿no? Digo, a lo mejor los más conocedores pues podrán decir mucho con respecto a ello, porque pues yo llegué relativamente un poquito tarde a esas cuestiones, pero pues digo, yo creo que tenía algo para todos, ¿no? Origins creo que pues fue una propuesta interesante y creo que se le puede sacar jugo en cuanto a algunos personajes. Está claro que pues en toda línea pasa, ¿no? De que pues a algunos personajes se les hace más justicia que a otros, pero pues la verdad creo que pues fue algo impresionante de ver, algo lindo y pues poder seguir disfrutando toda esta cuestión que es Masters, ¿no? La verdad es algo increíble.
Pues en verdad me di cuenta que Masters del Universo estaba de vuelta cuando vi esta colección de Motu Origins, que fijaros en el packaging, bebe muchísimo de lo que es la antigua colección Vintage. Lo único que en vez de tener el Action Feature, pues tiene un montón de articulaciones, y eso nos gusta a nosotros los coleccionistas un montón para poder posarlas en nuestras vitrinas. Pero claro, luego, terminando de leer el artículo, decía, bueno, esto va a llegar a todas las tiendas en retail, va a costar entre 15 y 20 y pocos euros cada figura, y dije, joder, menudo alcance y qué asequible. Pero Mattel, siendo Mattel, te generaba unas expectativas que luego no siempre se cumplen, y dije, bueno, vamos a ver, vamos a pensar un poco qué alcance puede tener esta línea, si va a ser como Motu Classics, que sacaron un poco de todo, si nos vamos a quedar a mitad de la colección como ha hecho Mattel muchas veces, si van a sacar alguna figura nueva que no esté dentro del canon. Pero realmente, cuando me enteré de la noticia, el sentimiento que tuve fue, pues aquí están otra vez, mi Skeletor y mi He-Man junto a los Masters del Universo, que es la colección de mi infancia, y ¡pimba! Golpe de remo a la nostalgia y te metes para adentro de cabeza. Bueno, cuando Mattel lanza la línea Origin, para mí fue muy emocionante, porque Mattel había dicho que iba a volver a lanzar la línea Vintage, pero con nuevas articulaciones. Y por supuesto, yo siendo fanático de Bisman, la primera wave, me lanza la misma, entonces para mí fue bastante emocionante. Y también fue como, o sea, hubo como mucha expectativa, porque aunado también a los problemas de distribución, era muy difícil conseguir la figura, entonces, pero en cierto modo fue muy bueno, porque la cacería de la figura de Origin, a mí me entretuvo mucho. Y yo soy coleccionista de la línea de Origin también, y a mí me parece una excelente colección. Eso fue ya, pues yo ya iba avanzado, entrado en la colección Vintage. La verdad es que empecé a moverme por otro lado, a importar juguetes Vintage por lote. Y en eso, pues en 2020, 19 creo, pues me empecé a enterar de que iba a salir esta línea Origins. Me pareció formidable porque pues creo que muchos recordamos el comercial donde las figuras se ven articuladas y hacen, creo que una mofa de comparar las figuras Vintage que no se movían mucho con una figura Origins que sí venía articulada y totalmente posable. Y pues me pareció increíble, pues, o sea, la verdad es que sí la esperé con mucha expectativa, con muchas ansias de poder tener una pieza. Fue difícil, por ejemplo acá en Guatemala, pues fue difícil el que vinieran las piezas, por ejemplo, a tiendas locales. En mi caso, pues las importé, tengo la oportunidad de importar producto, entonces las importé, y así fue como empecé con la colección, ¿verdad? Que por acá en el castillo, ¿verdad? Empecé con Battlecat, con He-Man. Empecé a tener el tema de los envíos de las tiendas de Estados Unidos, que venían los blisters pero apachadísimos. Pero fue una gran emoción el poder traer, y de hecho traer aquí al mercado de Guatemala, y poder pues también colaborar ahí con el coleccionismo y traer piezas para vender. Pero realmente toda la web estuvo increíble, la verdad, bastante atinado que hayan sacado esa línea Origins. La línea Origins me gustó mucho, su estética, esta manera moderna de ver el renacimiento de la figura de los 80. Yo encuentro que muchas figuras de los 80 estaban quizás más detalladas que las figuras nuevas, pero las figuras nuevas, pues, con estas articulaciones las hacen visiblemente más al gusto de uno para poder hacer posiciones. En el caso mío, que soy customizador, me gustó más la idea de comprar figuras y poder hacer con ellos trames, customizarles, ponerlas en posiciones y todo. Pero fue genial, de verdad que me gustaron mucho, me gustaron bastante. He-Man y los Amos del Universo. Y como les comentaba, muchachos, yo siempre nunca dejé morir dentro de mi parte coleccionista el gusto por lo que es la línea de Master of the Universe. Obviamente tenía mis figuras de 2000X, tenía una que otra vitachona y todo ese, pero a la hora de la hora
Siempre era un gusto muy bajito porque todas las figuras nuevas, pues por ejemplo las Classics sí eran muy bonitas, son muy bonitas la verdad, pero por decirlo de alguna manera, no tenían esa belleza que te hacía enamorarse de la figura de la vintachona, pues. Como una figura tan pequeña, tan poco articulada captaba toda tu atención, pues eso no lo sabemos. O sea, así como los Funkos que tienen un concepto muy básico, así también los Motu, los vintachones, también tienen ese encanto. Y pues por más figuras con más jegres, con más un super diseño, la verdad, las figuras sencillas siempre van a tener su encanto. De repente dijeron, ya llegó la figura Origins, estaban empezando a dar comerciales, pero solamente de letras. Ahí sí fue donde nosotros pensamos, van a poner una figura, solamente una copia, y van a hacer la reedición, van a reusar los mismos moldes porque escuchamos que iban a tener el mismo tamaño. De repente vamos viendo el primer comercial y todos nos quedamos con cara de wow. Terminó el comercial, lo descargamos y empezamos a ver cuadro por cuadro, y lo que empezamos a ver en las figuras fue esto: articulaciones de poste, de clavo, de esto, de lo otro, lo que son piezas intercambiables de una pieza con la otra, o sea, más jugabilidad, cosa con la que un niño soñó tener en aquel tiempo. La belleza de la figura es el mismo molde, es el mismo tamaño, los mismos cuadros, solamente que con más movilidad. ¡Qué bárbaro! Con el primer comercial nosotros nos dimos cuenta de que ya no eran unas figuras vintachonas planas, sino eran unas figuras vintachonas, pero con articulaciones, que no dejaba de verse como un juguete per se, obviamente, pero en sí es una figura que está padrísima, con las articulaciones que tú hubieras querido tener. Y pues la verdad te hizo volar la cabeza. Esa fue mi primera impresión. Todo el mundo dijo en las primeras waves, yo las quiero. Y pues empezamos todos a coleccionar las figuras que nosotros tuvimos de niños. Afortunadamente, como era una figura que no eran tan caras en aquel tiempo, pues teníamos muchas, obviamente compramos muchas. Pues los niños nunca entendieron realmente, de hoy entendieron el concepto de que por qué nos gustaban tantos hasta que ya empezamos los padres a nuestros hijos a pasarle la batuta, de decir, mira, este es He-Man, son sus aventuras y todo eso. Y pues ahorita ya hay una ola de buenos coleccionistas que pues aman lo que es el concepto de Master of the Universe, y en este caso a nosotros nos apantalló lo que es Origins. Muchas personas dejaron de coleccionar lo que son las vintachonas, primeramente por la manera de conseguirlas, por las condiciones de la figura, porque ya son figuras que ya tienen más de 20, 30 años, o sea, pero en este caso estas figuras pues es plástico nuevo, muy bien articulado, muy bonitos colores, y pues a lo lejos, si les pones las voces, sí se ven como que fueran las vintachonas, pero cuando te acercas tú de volada escoges esta, independientemente de que te guste lo que es lo vintachón y todo, pero la verdad son figuras que están padrísimas, muy recomendadas. Bueno, cuando me enteré que iba a volver a ver una línea de Masters of the Universe en el mercado, inevitablemente fue un golpe positivo, fue una nostalgia bien agradable. Empezar a desbloquear ciertos recuerdos y saber que iban a hacer estos diseños de figuras, pero con articulaciones y una propuesta modernizada, más acorde a los tiempos y cómo ha avanzado el desarrollo de figuras. Fue bien emocionante, o sea, fue un hype que había que canalizar, y bueno, estábamos encerrados en pandemia, entonces había mucho que leer, artículos, cosas en Instagram, videos de YouTube, y había que consumirlo todo para poder acortar esa espera y ver las primeras propuestas, y todo fue bien emocionante. Cuando finalmente pude hacerme con las primeras figuras, bueno, también en tiempo de pandemia logré conseguir un permiso, fui a comprar las primeras figuras, logré hacerme con 3 y verlas en las góndolas y todo un display y un espacio reservado en el departamento para poder ver las figuras y con todas estas pancartas. Era bien bonito, era emocionante ver a personajes a los que les tienes mucho cariño nuevamente ahí. Y al poder abrirlas y manipularlas estaba bien complacido con las articulaciones, los diseños en general me gustaban, aunque hubieran ciertos detalles de diseño que después se fueron mejorando, pero estuvo bien. Y ahí en ese momento yo me acuerdo haber dicho que
si bien yo coleccionaba otras cosas, pero sabiendo que iba a ir saliendo mucha cosa, la idea inicial era tener los personajes principales, que creo que es algo que muchos dicen y decimos de solo voy a coleccionar He-Man y Skeletor, cosa que nunca ocurre. Entonces yo me logré conseguir un Battlecat, un Skeletor y un Many-Faces, y después un amigo me consiguió toda la wave que faltaba de la 1, y ya al tener todo sabía que me había enamorado de la línea y que iba a querer conseguir muchos más. Entonces cuando ya empezaron a ver de Wave 2, Wave 3 y teníamos muchos personajes, esta nueva vitrina, esta nueva repisa se estaba poblando y era bien bonito ver a hartos personajes ahí con posiciones para hacer fotos y eso, y en mi caso empezar a hacer los primeros videos relacionados a este tema. Y ya con el Castillo Grayskull cuando salió, creo que tenía una energía especial porque es un playset que siempre fue muy mágico. Yo no lo tuve cuando chico, lo vi, pero nunca lo tuve. Entonces el saber de que ahora lo iba a poder tener, que iba a tener yo la capacidad de comprarlo por mí mismo para poder tener estas figuras en un espacio acondicionado y lo potente, la imagen y ese diseño del castillo, poder tenerlo ahí y ir a comprar, o sea, no, que me llegara la caja porque la pedí por correo y el tremendo arte, abrirlo, armarlo, hacer el review, fue bien emocionante tener un display tan bien ejecutado y tan definitivo y creo que súper bien modernizado.